Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. Vamos a la entrevista. Estimados amigos, ¿cómo están? Esperemos que todo esté bien. Un saludo en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast LegalX. En esta ocasión tuve la posibilidad de platicar con nuestro invitado hace unos días y tuvimos una conversación muy interesante y dijimos, bueno, pues vamos a platicarlo en el podcast. La locura de la inteligencia artificial nos está eh, desbordando. El viernes salió un artículo en una revista, y el fin de semana ha sido una locura de que si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo de los abogados. Salió el director o el creador ¿cómo se llama? La inteligencia artificial nueva, y a decir que va a quitar trabajos. Entonces, bueno, en toda esta locura, vamos a hacer salió una pregunta que dice, ¿es inteligente la inteligencia artificial? Esa es la pregunta base. Y Fabián, bienvenido. Si me haces favor de presentarte para que toda nuestra audiencia sepa, ya te conocen, pero les recordamos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, Marco, muchísimas gracias por la invitación a participar por segunda vez en Legal X Podcast. Creo que es un espacio muy interesante y un poco, como siempre lo digo en todas mis invitaciones, pues un poco esto es lo que necesita este sector de ir decantando un poco todo lo que viene pasando en la transformación del sector legal. Mi nombre, Fabián Urriego Guzmán, soy el director de gestión del conocimiento, innovación y transformación de la firma Pérez Yorca. Estoy basado en Colombia. Y nada, pues también un ávido de la transformación del sector legal, digamos, parte de ese incesante investigación por el futuro de la profesión legal me lleva también a ser el cofundador de ALIL, que es la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, y un poco ir hablando de lo que está pasando y de aterrizar un poco las expectativas de todos frente a la transformación de los servicios jurídicos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Y aquí estamos con una pregunta. Bueno, déjame aclarar algo, porque ahorita que dijiste, tenemos que aclarar que es una discusión sobre abogados de dos personas que no son abogados. Tú Seguro. no eres abogado, yo no soy abogado, pero tenemos muchos años metidos en esto. Entonces, bueno, ¿es inteligente la inteligencia artificial o no? ¿Le estamos dando un carácter de Dios, sábelo todo? Este, y de ahí nace, es más inteligente entonces que los abogados. Y si así fuere, y esa es parte de lo que queremos platicar con Fabián, si así fuere, ¿qué nuevas capacidades deben de tener los abogados para enfrentar estas herramientas con las que, por un lado, les va a ayudar a hacer el trabajo y por el otro lado amenazan con que les va a quitar el trabajo? Y quiero hacer un antecedente. En el 2019, en México, la barra de abogados mexicana llevó a cabo el primer evento donde se habló de tecnología. Y recuerdo mucho que los abogados se preguntaban en ese momento si los robots
¿no? Esa era la idea de tecnología, si los robots les iban a quitar el trabajo. Y a eso yo lo llamé la pesadilla de Terminator. Y entonces, ante este contexto, pues la pesadilla de Terminator ya es una realidad. Pasó todo lo que en la película se negaba y no se quería que pasara, ya pasó. Y el viernes pasado, hace un par de días, salió un creador de inteligencia artificial a decir que, y Elon Musk también lo dijo, ¿no? Que todos los trabajos de cuello blanco iban a desaparecer. Entonces, ese es el ambiente, ese es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Y la discusión es inteligente la inteligencia artificial, y si se llama inteligencia artificial y le damos ese carácter de Dios, si se hubiera llamado de otra manera, o si le hubiéramos llamado de otra manera, no estaría causando tantos problemas. Esa es la discusión, mi querido Fabián, y bienvenido nuevamente. Bueno, pues Marco, déjame contar un poco de por qué llegamos a esta conversación. Y es justo, estábamos hablando de temas varios con Marco hace unos días y salió esta conversación en el que reflexionábamos si el problema de darle digamos, la posición que le debemos dar a la inteligencia artificial está basado en el nombre que inicialmente se le dio. Y déjame contar la historia que te conté en su momento de la connotación que tienen los nombres. Creo que la gente es bastante radical en entender que si algo se llama como se llama, le dan la posición que tiene que darle. Nosotros, digamos, en nuestra práctica del día a día, adquirimos herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de los servicios jurídicos. Y desde hace muchos años adquirimos una plataforma que su nombre incluía el closing book, closing deal, closing todo. Y básicamente al tener ese nombre comercialmente hablando, lo que hacía era pensar a los abogados que el closing era solo para el cierre. Pero luego empezamos a entender que esta plataforma podía generar mucha eficiencia no solo en el cierre, sino en todo el servicio jurídico. Y nuestra tarea, pues al final un poco es esa, encontrar esas herramientas que hagan un poco más fácil las tareas operativas de prestar un servicio jurídico. Entonces, tuvimos en su momento que cambiarle el nombre para que el concepto calara dentro de los abogados y entendiéramos que era una plataforma que me permitía administrar el deal completo. Es decir, yo abro un deal, lo abro desde que empieza una transacción o una operación, y el solo cambiarle el nombre hacía que ya lo entendiésemos de una forma diferente. Justamente le estaba contando esto a Marco cuando dijimos, ¿no será que el problema está en el nombre que le dimos a la inteligencia artificial? Y algo muy interesante que yo he venido diciendo desde hace, digamos, ya varios años, y es, yo uso una palabra muy coloquial que seguramente podrá generar debate, y es que a mí me parece que la inteligencia artificial es bruta. Es bruta porque al final, pues necesita de la intervención humana para ejecutar tareas y tiene que tener una supervisión y una dirección humana de forma permanente. Y así como dices tú, que salen grandes representantes de la tecnología a decir que todos los trabajos de cuello blanco se van a terminar, pues digamos, también vemos los errores que la inteligencia artificial de una u otra forma va cometiendo por no tener, digamos, una intervención humana. Entonces de ahí salía, digamos, un poco la reflexión con Marco de si será que el problema que tenemos hoy es que no le dimos el nombre correcto a la inteligencia artificial, y eso hace que generemos un poco los debates, los temores y todo lo que la inteligencia artificial ha venido demostrando en este tiempo. Entonces creo que de una u otra forma el darle nombre de inteligencia artificial, pues indudablemente el humano de por sí le da la posición que le da, y eso es, pues básicamente eleva las expectativas que tenemos con respecto a algo, porque si es algo más inteligente que yo, por decirlo de alguna forma, pues ya empiezo a encontrar unas barreras. Genera miedo, por supuesto, al reemplazo al ser humano, y hoy tenemos una gran exponencialidad de artículos que hablan de la inteligencia artificial reemplazará, perdón, al ser humano.
Y al empezar a entender que tiene, digamos, como cierta o sugiere cierta autonomía, criterio y conciencia, que honestamente no tiene, empezamos, pues, por supuesto, a nosotros mismos como seres humanos a desplazarnos un poco digamos, en nuestro día a día. Entonces, solo para ir, digamos, como terminando de plantear el problema, pues yo creo que la inteligencia artificial no es inteligente, no es autónoma, no piensa, no decide a menos de que el ser humano le dé esa potestad, pero por el contrario sí creo que es una herramienta avanzada pues de apoyo cognitivo, que creo que ahí es donde deberíamos nosotros darle la posición en nuestro día a día y es, como siempre lo he dicho, pues la inteligencia artificial no es el piloto, es un copiloto de nuestro día a día y de nuestro ejercicio. Pero creo que por ahí quisiera yo como ir debatiendo contigo sobre lo que venimos viendo que es la inteligencia artificial. No, totalmente de acuerdo. Y me hiciste recordar, hace poco alguien me dijo, hablando del tema, decía, bueno, es que si tú preguntas tonterías, pues te va a contestar tonterías, ¿no? Y entonces esto nos lleva a, eh, y yo soy totalmente de acuerdo en que la connotación de inteligente, lo que pasa es que investiga más rápido, investiga en segundos lo que a ti te puede tocar llevar 2 semanas, ¿no? Te trae toda la información, pero lo decía otro especialista, al final de cuentas, no todo lo que está en Internet es lo mejor de la humanidad. Entonces, si nadie más dijo algo sobre un tema y la persona que lo puso lo dio su interpretación y es totalmente incorrecta, pues ahí está y te lo va a traer. Pues imagínate que justo eso que mencionas, y no sé si seguramente todos lo habrán visto en redes sociales, en los primeros contactos que tuvimos con la inteligencia artificial, y creo que este ejercicio lo puede hacer cualquiera, y es, si tú le entregas a la inteligencia artificial una posición de entrada, la inteligencia artificial va a apoyar tu posición. Sí, y básicamente el caso muy puntual que vi fue una persona que quería renunciar a su trabajo. Y entonces entró a consultarlo con la inteligencia artificial y le decía, cierto que yo debería renunciar a mi trabajo porque mi jefe me tiene cansado, porque... Y la inteligencia artificial, sí, apoyo esa decisión y te doy más criterios por los cuales deberías renunciar. Y desarrolla toda la idea, como ya hoy, indudablemente ya no nos impresionamos de ese tipo de resultados, pero al final dices, ¿y si será que yo lo pienso un poquito más? Y podría decirle a mi jefe que si cambia estas cosas, yo debería quedarme. Sí, deberías quedarte porque, ¿me entiendes? Entonces, un poco la inteligencia artificial va con el sesgo que yo le dé. Es decir, si de entrada le estoy dando una posición, eh, pues simplemente la inteligencia artificial se va orientando hacia donde yo debo ir. Que ahí es donde yo creo que está el diferencial de entenderlo y es con mi experiencia como abogado, con el criterio, y tú lo acabas de mencionar, yo creo que la inteligencia artificial es un procesador ágil de información que yo no soy capaz de procesar con la velocidad que un sistema lo puede hacer. Entonces, por supuesto que cuando yo tengo que dar una asesoría jurídica y ya tengo una experiencia en esa asesoría jurídica, mi apoyo con la inteligencia artificial es en temas de redacción, organización, formación y digamos de ir entrando en la revisión y encontrar rápidamente con lo que tengo que trabajar, pero indudablemente el criterio está en el abogado, en la experiencia que tiene el abogado. Yo creo que por ahí va mucho la conversación. No, totalmente de acuerdo. Y esto es lo que nos lleva al otro planteamiento. ¿Qué capacidades debemos de tener como humanos? Cualquier curso de inteligencia artificial, lo primero que te enseñan y lo primero que te dicen es, el problema es que tenemos que aprender cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justo el planteamiento, ¿no? ¿Verdad que yo tengo que hacer esto? Y el humano entre humanos, ese es lo que usamos. Pero cuando estás hablando de una máquina, totalmente lo que te va a contestar es si te apoyo, ¿no? O hasta ya está entrenada de una manera en que hasta el otro día hice una consulta y me decía, siento, debes de estar muy frustrado por lo que me estás preguntando, pero tranquilo, no te preocupes, lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, esa interacción con la inteligencia artificial
nos lleva a que tenemos que crear una nueva capacidad, fíjate qué curioso, de cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial. Porque el cómo hagas tú los planteamientos es lo que vas a tener y lo que vas a resolver. Y además llega un momento en que, no sé si te ha pasado, pero si tú estás trabajando constantemente, como si fuera persona, de pronto dices, ya está neciando, ¿no? O sea, pero lo que hay que entender, y pasa lo mismo con entre humanos, es que a lo mejor los que estamos neciando somos nosotros. Entonces, tenemos que tener una nueva, o más bien, una mejor forma de comunicarnos con la inteligencia artificial. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué nuevas capacidades, independientemente de mejor comunicación, deberían o deben de tener los abogados? Porque, y era parte del planteamiento de nuestra primera plática, que te está trayendo tanta información de tantos lados que la necesidad de que tú seas experto, un verdadero experto, es lo que te va a llevar a que clasifiques lo adecuado o no, ¿cierto? Yo creo que ahí abres una conversación muy interesante. Entonces, déjame contarte, digamos, un poco las habilidades que deberíamos ir desarrollando, pero déjame hacer una reflexión. Y es que desde hace varios años ya venimos hablando sobre las capacidades que deberían tener los abogados. Para nadie es un secreto que los abogados se relacionan con mucha facilidad con alguien de su mismo perfil como abogado. Y entiendo un poco que ellos, por su formación académica, pues digamos, tienden a tener, digamos, mucha cercanía con alguien que es abogado, que valida sus ideas y demás, digamos que habla el mismo idioma, tiene los mismos términos y yo creo que al final eso encamina muy bien las conversaciones y les ayuda un montón. Desde hace muchos años venimos hablando de que el abogado debería desarrollar unas habilidades blandas, eh, es decir, hoy no necesitamos solo un abogado, necesitamos un abogado que trabaje muy bien con equipos multidisciplinarios, porque el futuro de la profesión legal está en prestar servicios jurídicos con equipos multidisciplinarios. Es el servicio jurídico per se como se prestaba antes, que desde el inicio hasta el final estaba el abogado en todas las fases, pues eso ya es, digamos, algo que se está replanteando. Tú ya encuentras hoy que hay servicios jurídicos como en las Alternative Legal Service Provided, que el abogado, digamos, tiene relación con el servicio puntualmente. Presumamos que hay un servicio de 10 pasos, el abogado entra en el paso 3, en el paso 7 y en el paso 10, pero el resto lo hace la tecnología o lo hace un profesional con otro perfil completamente diferente. Entonces veníamos de decirle a los abogados, oye, tienes que desarrollar habilidades para trabajar con equipos multidisciplinarios, con equipos como ingenieros industriales, con equipos como ingenieros de sistemas, con equipos como profesionales en administración de empresas, etcétera. Digamos, todo lo que un servicio jurídico dependa. Pero ahora abres una conversación muy interesante y es, aparte de que yo ahora tengo que relacionarme con otros perfiles, entender el servicio jurídico desde otro punto de vista, ahora tú lo acabas de decir, ahora tengo que relacionarme con la inteligencia artificial, con una máquina que tengo que aprender a que me entienda y tengo que aprender a cómo darle instrucciones para obtener los resultados que yo quiera. Entonces viene el reto muy interesante y aquí también empiezo a debatir muchas cosas y es que, digamos, desde los primeros inicios de la inteligencia artificial, todos dijimos, tenemos que ir a estudiarnos prompting porque prompting va a ser la forma en la que yo tengo que relacionarme con la inteligencia artificial, etcétera. Y sabes que eso cada vez más, digamos, se va desvaneciendo un poco. No estoy diciendo que no es el camino, solo que el prompting, pues fue nuestra primera interacción con la inteligencia artificial para obtener ciertos resultados que se orientaran a los que necesitábamos. Pero hoy las herramientas de inteligencia artificial ya tienen embebido un improved prompting que hace que me mejore
digamos, la forma en la que yo le pregunto las cosas. Es decir, yo puedo llegar a contarle una historia como yo la quiero contar, le oprimo ese botón y la inteligencia artificial lo que dice es, estoy entendiendo esto y quisieras preguntarme esto y te da toda la secuencia de pasos como deberíamos preguntarlo, lo cual me permite mejorar mucho mi prompt y cuando le dé enter, el resultado va a ser el que yo necesite. Entonces, creo que ahí vienen unos retos muy interesantes y es, aparte de que ahora me tengo que relacionar con equipos multidisciplinarios, porque el servicio jurídico no se presta solo con abogados, ahora también tengo que empezar a entender cómo le pregunto a la inteligencia artificial bien para que me mejore ese prompt para obtener el resultado. Entonces, sí estamos en una fase de desarrollo de habilidades blandas, de adopción tecnológica, pero más que eso, es importante entender hasta dónde quiero yo que la inteligencia artificial haga parte de mi día a día, que ahora es mi día a día, solo que quiero saber en dónde me va a generar valor para incorporarla de forma permanente. Oye, Fabián, cuando te estaba yo escuchando, dije yo, no, pues es que la inteligencia artificial sí es Dios, porque si ya le puedo contar una historia y me la interpreta, pero por supuesto es Dios y lo que me diga es real. Y esto lo digo de broma muy en serio, pero me lleva a otro planteamiento. A ver, los escalafones en los despachos o en los departamentos legales. Tú haces un trabajo, entras como un abogado junior, haces un trabajo y se lo llevas a tu jefe, él lo revisa y si todo va bien, pues lo manda al cliente interno o lo sube a una autorización, ¿no? Lo que está pasando con la inteligencia artificial, y estamos hablando de que, ¿por qué se revisa? Porque tiene que haber alguien con más experiencia, tiene que haber alguien con más visión, tiene que haber alguien que lo alinee a la estrategia fundamental del negocio y que a la filosofía del departamento o del despacho. Pero imagínate que hoy le estás poniendo al nivel más bajo, al abogado junior, le estás poniendo un asistente, ¿no? Para que haga su trabajo o le ayude a hacer su trabajo. Y el problema es, tiene el criterio, la experiencia, los años, del conocimiento para todo ese conocimiento que le está dando la inteligencia, le está aventando una serie de cosas que a lo mejor todavía no tiene el tiempo, la experiencia para saber si es lo correcto, no es lo correcto. Entonces, estamos entrando en ese terreno en donde y me lleva a pensar en los famosos agentes de las inteligencias artificiales, y cuando dicen que se van a eliminar los trabajos, pues es que ahí es en donde el corazón donde va a pegar, ¿no? Porque tienes un asistente de un asistente, ¿no? Que no tiene el criterio, y aparte de tener que aprender a comunicarte con la máquina, ¿de dónde sacas el criterio? ¿Cómo construyes? ¿Cómo vas construyendo el criterio para saber si lo que te planteó es lo correcto o lo adecuado al caso? Déjame intentar responderte. En mi opinión, por supuesto, que puede no ser como justamente algo que me parece muy interesante y que hablamos tú y Nos yo. van a odiar en este podcast. Se- Seguro, seguro, pero quiero dejar claro que cuando empezamos a hablar de esta conversación, siempre dejamos claro con Marco que estamos en un momento de la vida en el que colectivamente todos estamos aprendiendo. A mí me parece impresionante cuando dicen experto en inteligencia artificial, el gurú del... Yo digo, pues, ¿cómo es alguien experto cuando en este momento todo el mundo estamos en un momento de descubrimiento? Y déjame contarte por qué lo digo así y es seguro, y exactamente. Entonces, como creo que tú mismo lo mencionaste, y perdóname si soy infidente, pero dijiste, yo soy experto hoy, pero ya mañana no, porque ya mañana salió algo nuevo y no soy experto en lo que todavía no exploro y no entiendo. Pero déjame decirte varias cosas para contestar a esa pregunta, y o a esa reflexión, perdón. Un poco lo que yo he entendido, digamos, de dónde nace la inteligencia artificial, pues por supuesto sale del sector de la tecnología, de entender la necesidad de darle, digamos, un cambio de distribución. ¿Y cómo lo definen ellos? De esa forma, estamos en un cambio de distribución. Y el mejor ejemplo para eso es cuando nosotros conocimos el Internet. Cuando llegó el Internet, fue uno de los cambios de distribución en el que empezamos a entender que podíamos conectar un computador a una red.
Y hasta ahí fue ese invento que nos pareció impresionante, pero si ustedes se dan cuenta, nos tomó muchos años entender qué más podíamos aprovechar de poder conectar un computador a una red. Tengo acceso a Internet, puedo entrar a una página web, puedo entender que puedo transferir archivos, empezó a aparecer el correo electrónico, la mensajería instantánea, y eso nos tomó un montón de años ir desarrollando todas esas aplicaciones que alrededor de conectar un computador a una red podíamos tener. Y hoy ya vamos en teléfonos inteligentes, conexión de forma permanente, roaming internacional, ahora ir internet en los aviones, o sea, la conexión de forma permanente. Pero eso indudablemente nos tomó muchos años. En Silicon Valley dicen hoy estamos en otro cambio de distribución y es con la entrada de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a pasar lo mismo. Entonces hoy encontramos herramientas de procesamiento ágil, cognitivo, que entiende un poco lo que el humano de una u otra forma con su LLM entrenado quisiéramos decir y empieza a contestar como un humano. Pero indudablemente estamos en un cambio de distribución. Ahora, ¿qué es importante para todos? Que estamos en la punta del iceberg, es decir, todo lo que podamos desarrollar alrededor de una tecnología de este calibre, pues lo vamos a empezar a ver en los próximos años. Pero indudablemente vamos a dejar de hacer cosas operativas para empezar a dedicarnos a cosas estratégicas. Entonces, quería dar un poquito ese contexto de dónde viene, en qué momento estamos, cómo lo entiendo yo, que es el tema del cambio de distribución, que me parece acertado entenderlo así, todo el camino que nos falta por recorrer. Y yo, pues, tengo el mismo debate que tú tienes. ¿Qué pasa si no hay abogados junior? Porque lo que un abogado junior haría lo hace hoy la inteligencia artificial. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí hay dos oportunidades importantes. Uno, pues indudablemente la inteligencia artificial ya dejó claro que no va a reemplazar al ser humano, mucho menos va a reemplazar el criterio jurídico humano. Y yo lo que creo es que los asociados junior tienen un reto interesante y es aprender a adoptar la inteligencia artificial porque como te lo conté, llegó para quedarse. Esto no es una moda, esto mañana no desaparece. Esto sigue funcionando. Pero yo sí creo que la inteligencia artificial vino a ser disruptivo no solo en la forma en la que presenta lo que le pedimos, sino también en la forma de educar a nuestros abogados junior. Es decir, ellos ya no tienen que pasar 5 años formateando documentos y escuchando en reuniones, sino por el contrario ya podrán ejecutar ciertas tareas con la ayuda de la inteligencia artificial muy rápido. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque lo importante de entender el uso de la inteligencia artificial en asociados junior es que aunque pareciera que ellos no tuviesen el criterio jurídico para saber qué está bien y qué está mal, pues sí es un primer paso a empezar a entender que los resultados de la inteligencia artificial los tiene que leer, interpretar y va aprendiendo de una u otra forma que lo que le entrega la inteligencia artificial es de depurar. ¿Por qué? Y si solo si me lo permites también para cerrar el tema ahí que es importante y es, pensemos por un segundo cuál es el futuro de los servicios jurídicos acompañado de la inteligencia artificial. Y aquí se nos abren los debates que queramos. ¿Debo cobrar menos? ¿Debo cobrar nada? ¿Va a reducir la consulta a los abogados porque la inteligencia artificial lo hace todo? Y creo que si me abres esta conversación, ahí tengo un montón de cosas en las que podría también empezar a debatir contigo sobre lo que va a pasar hacia adelante en eso. Pero yo creo que para cerrar el tema es, la inteligencia artificial viene a educar si el asociado junior empieza a entender cuál es el valor que le va a generar. Ya no formateo documentos, pero sí aprendo de sus resultados y empiezo a través de la interacción con mis asociados medios, senior o socios a depurar y decantar lo que la inteligencia artificial me hizo rápido. Ese es el camino para aprender y depurar y decantar. Y este proceso, acabas de decir algo que también es muy valioso, Fabián, es un proceso de aprendizaje extra y en algunos casos hasta mejor que en las propias universidades, porque es práctico, ¿no? Y pensaba yo, ¿qué va a pasar cuando de pronto un abogado junior que hace bien su trabajo, que tiene un buen criterio, que elabora un buen reporte y llega y se lo planta el abogado a su jefe y su jefe dice, esto está mal? Y al final de cuentas, después de todas las vueltas que dan los casos, sale con que tenía razón, ¿no? Entonces, sí, sí, va a ser un enfrentamiento muy curioso
¿Y qué te puedo yo decir de hacia dónde vamos? Bueno, pues es infinito, ¿no? La velocidad con la que se está moviendo las cosas es impresionante. Fíjate que, volviendo a la referencia del 2019, empieza el mercado a entender que hay herramientas legal tech con las cuales puede automatizar ciertos procesos. Y estás hablando de cuántos años han pasado, de que nace la inteligencia artificial al día de hoy. Las cosas se mueven a una velocidad impresionante. Y de hecho estamos hasta dejando, y lo decía, lo leía yo el viernes pasado, uno de los especialistas en transformación digital, departamentos legales, estaba diciendo, señores, la era del legal tech ya se acabó. Entramos a la era de la inteligencia artificial, porque hoy por hoy te encuentras con herramientas de inteligencia artificial que hacen lo que hace un legal tech de una manera un poco más rápida, más eficiente, más sencilla, ¿no? Y con unos desarrollos a unas velocidades impresionantes. Entonces, si decíamos que la tecnología iba a una velocidad grande, se está saliendo de cualquier control o visión de cualquier persona, ¿no? Entonces, esa es otra cosa con la que nos estamos enfrentando. Pues, mi estimado Fabián, yo creo que tenemos que hacer otros 27. No, vienen unos retos muy interesantes y gracias, Marco, ¿verdad? Por la reflexión. Solo déjame terminar diciendo que también estamos en un momento bien complejo con respecto a las legal tech, porque si tú lo piensas por un segundo, pues la exponencialidad de herramientas de legal tech que tenemos hoy es abrumadora, como en su entonces tú dices, pero es que es una inteligencia artificial más. Entonces yo digo, sí, claro, pero el esfuerzo de incorporar la inteligencia artificial es alta para que un usuario diga, es una inteligencia artificial más. Pero si no la tienes, ya no compites. Yo no creo, no concibo hoy en que alguien compre una herramienta tecnológica, legal tech, para mejorar un proceso que no contenga inteligencia artificial. Entonces el reto para las legal tech también es muy alto. No, y déjame decirte algo. ¿A qué estamos llegando? Y esto que acabas de decir es elemental porque estamos haciendo un análisis ahorita de justamente eso. Y entonces hoy ya separas, porque todo mundo, la ola de inteligencia artificial como humanos, ya no como abogados, como humanos, ya nos atrapó. Si alguna empresa quiere anunciar algo y no habla de inteligencia artificial, no está en el loop, ¿no? Entonces, todo es inteligencia artificial. Pero en el caso de las legal tech, como dices, obviamente les cuesta tiempo, dinero y esfuerzo ponerle inteligencia artificial. Pero hoy por hoy tienes que hacer una diferenciación en, a ver, ¿es una inteligencia artificial nativa o tu plataforma legal tech tuvo que implementar una herramienta de inteligencia artificial para revisar documentos, hacer procesos más rápido, etcétera, etcétera? Entonces, ya es más, nos hemos enfrentado a casos en donde tienes que definir, a ver, ¿quiero una legal tech o quiero una inteligencia artificial nativa que me está dando el mismo resultado? Entonces, las mismas Legal Tech están en un paso increíble, porque justamente por eso este especialista decía, terminó la era de Legal Tech, ¿no? Yo he visto varias Legal Tech que no entran o no les da el tiempo, la inversión de meter inteligencia artificial y pues perdón, pero ya no es óptima para un proceso y ni funcional, ¿no? Entonces, y estamos hablando de, no han pasado ni 7 años, 8 años de que crecieron, nacieron y vivieron las Legal Tech. Entonces, por más que quieras, alguien hace una inteligencia artificial nativa y te da los mismos resultados. Además,
diferencia de precios es monumental. Es monumental. Así es que vamos a tener que hacer otro programa para seguir platicando del tema porque se vienen cambios que no acabamos de ver qué puede pasar la próxima semana. Mi estimado Fabián, pues muchísimas gracias, estimada audiencia. Aquí Fabián nos vino a dar luz en el camino, así es que los esperamos para nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias, Fabián. ¿Algún mensaje final, recomendación? De nuevo agradecer por el espacio, que creo que es de lo que necesitamos y me parece importante transmitir el siguiente mensaje y es el futuro de los departamentos jurídicos y de las firmas de abogados con relación a la inteligencia artificial estará enmarcado en usar de forma responsable la inteligencia artificial con un tema de gobernanza, de política, de criterio jurídico y de validar lo que la inteligencia artificial entrega como resultado. Los clientes darán por hecho que para prestar un servicio jurídico se usa la inteligencia artificial, pero están pagando es por ese criterio humano jurídico claro que valida que lo que la inteligencia artificial me entregó es válido y funciona. Ahí está el reto y yo creo que hacia allá nos debemos enfocar. Y eso que acabas de decir va a ser lo valioso, porque a lo mejor crear procesar un caso, ¿no? Dentro de un despacho, dentro de un área jurídica, te llevaba 2, 3 días. Con inteligencia artificial lo vas a reducir. Sí, pero ¿cuántas horas tienes que meterle para revisar? ¿No? Entonces, es un asunto no es asunto de talacha, es asunto de criterio. Entonces, y eso de alguna otra manera le va a seguir dando el valor a la profesión. Mi estimado Fabián, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Audiencia, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de abogado digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.